Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión y ahora vamos a hablar del Parque Nacional de Timanfaya, desde, yo creo que desde todos los puntos de vista, porque tenemos con nosotros al etnógrafo y fotógrafo paisajístico, ahora él nos dirá también cómo se define, José María Barreto, porque ha inaugurado una exposición en el Parque Nacional de Timanfaya coincidiendo con el 50 aniversario de la creación del parque. José María, bienvenido. Bueno, Te dije etnógrafo, fotógrafo paisajístico, ¿tú cómo te defines? Sí, la etnografía está bien porque yo en realidad lo que he hecho a lo largo de mi vida es divulgar el patrimonio, tanto etnográfico como natural. Y dentro de lo natural entra Timanfaya, que como sabemos es un tema impresionante y abrumador. Porque claro, a veces tenemos Timanfaya aquí, lo tenemos los lanzaroteños, nos hemos criado con el parque, yendo a ver las montañas del fuego, pero Timanfaya no son solo el geyser que sube, las ulagas que se queman, ¿no? Yo creo que Timanfaya, haciendo una síntesis de lo que significa a lo largo del tiempo, primero, 3 o 4 apuntes, ¿no? Transformó, como todos sabemos, la geografía, el paisaje de una forma radical. A partir de ahí se originó ruina, también como sabemos, hambruna, donde una ingente cantidad de personas de nuestra isla tuvo que emigrar al resto del archipiélago e incluso a América, ¿no? Pero después, junto con la hecatombe que supuso esta, vamos a llamarla erupción volcánica, que fue una de las más importantes a nivel planetario, que todo hay que decirlo, en 1936, el 1 de septiembre. ¿En 1736? Sí. 1730-36, sí, ese periodo. El 1 de septiembre exactamente empezó. Bueno, pues todo fue, por así decirlo, un referente a nivel de transformación desde el punto de vista social, económico, político. El 50% del PIB, que es la riqueza de un territorio, pues prácticamente desapareció de un día para otro. Pero paradójicamente con todo esto trajo una riqueza inmensa, porque no solamente el hecho, vamos a llamarle distintivo de Lanzarote, que esto yo creo que se ha contado poco, ¿no? Cómo es posible que esta destrucción masiva y tan importante que fue la cuarta parte de la isla, ahora es una riqueza inmensa, ¿no? Todo el tema turístico de Jameos del Agua, Montañas del Fuego. Bueno, pues yo pienso que en un territorio tan pequeño y que genere tanta riqueza el volcán, yo creo que a nivel mundial esto no se ha visto nunca. Yo decía que hemos inaugurado en Timanfaya una exposición, pero antes también inauguraste en la Casa de los Volcanes, ¿no? Sí. La primera parte, ¿no? Podríamos decir que es la primera parte de esta exposición, que en esta se llama Naturaleza Extrema, la que está en Timanfaya. Claro, para ir a verla hay que ir al Parque Nacional de Timanfaya, pero bueno, siempre es un buen momento para ir a Timanfaya, además para los residentes de aquí la entrada es prácticamente gratis, es decir que es un buen momento también para acercarse, ¿no? Porque seguro que hay muchos que dirán, uff, yo no voy a Timanfaya hace 20 años, sí, a las Montañas del Fuego. Bueno, yo quería también dejar claro que todo esto es consecuencia, quiero decir, el Museo Agrícola del Patio creó un archivo en Tiagua, en 1996, y entonces en realidad la titularidad de las fotos son del archivo de la finca El Patio, o sea, se llamaba Museo Agrícola del Patio y hoy es Finca El Patio, ¿no? Todo esto sin coste alguno se ha facilitado, esto quiero que quede muy claro, se ha facilitado a los centros turísticos, el banco de imágenes que tenía el archivo, el Museo Agrícola del Patio, que hoy es Finca del Patio. Quiero que esto quede muy claro. Pero bueno, ¿pero las hiciste tú? Bueno, las he hecho yo, pero ya pertenecen al archivo. Vale, pero bueno, pero el autor eres tú. Bueno, el autor soy yo, pero sin coste alguno se le ha facilitado esta colección de imágenes. Bien, estábamos hablando de... Sí, de la primera exposición que se inauguró no hace mucho, que todavía se puede ver, ¿no? En los Jameos del Agua. Sí. Y esta segunda, la primera parte, ¿no? Que un poco para recordar, que también, vuelvo a decir lo mismo, es otra oportunidad para acercarse hasta los jameos, que también para los residentes la entrada es súper barata y también se puede descubrir muchísimas cosas, porque cada vez que vamos a los centros descubrimos algo, ¿no? No sé si te pasa a ti. Pues sí, yo creo que los centros son una propuesta que siempre está viva y al final pues descubrimos efectivamente cosas nuevas, ¿no? Esta exposición yo lo que resalto de ella, porque yo llevo 50 años ya, mira que ya soy viejo, ¿no? Tú llevas tanto como Timanfaya, entonces. Tanto como Llevo un montón de tiempo haciendo fotos y he recorrido Timanfaya donde ya hoy en día no se puede
patear, por así decirlo, y entonces tengo un banco de imágenes que yo pienso que es único. Sitios recónditos que, como yo digo, naturaleza escondida, ¿no? Y se ha hecho un trabajo despacio, con mucha tranquilidad y recogiendo esa belleza extraordinaria, porque estas exposiciones lo que hacen es reflejar los detalles de Timanfaya. Que, como Bueno, yo digo, tenemos porque en Timanfaya ahora hay un espacio pequeño, porque evidentemente es una zona que no podés hacer una exposición, ¿no? Muy grande, pero hay una que la tenemos por ahí de 4 o 5 imágenes, ¿no? Sí. Que también seleccionarlas tiene que ser complicado. Pues sí, porque hay que mover miles y miles de imágenes y sí. ¿No? Para decir, bueno, a ver si no ponen la fotografía un poco para que nos expliques exactamente qué es lo que has querido. Mira, esta está en una parte, claro, tiene que estar primero en un zoco, porque allá arriba con el viento que hace, tiene que estar. ¿En qué parte está? Exactamente a la izquierda de la entrada del restaurante de Timanfaya, porque es que primero los espacios ahí son limitados, ¿no? Y entonces se tuvo que haber hecho una selección muy concreta y está entrando al restaurante a la izquierda. Ahí estamos viendo, hay algunas emblemáticas, ¿no? Como esa cadena de volcanes, ¿no? ¿Qué es lo que quisiste transmitir en cada una de esas fotos? Bueno, pues ahí precisamente refleja lo que yo te contaba, ¿no? Timanfaya da mucho de sí y tampoco se habla de todo el ecosistema marino que tiene Timanfaya. Si te fijas a la derecha, sí. La penúltima de la sí. derecha, pues refleja un bufadero, por así decirlo, donde entra el mar y sale con una potencia enorme, que es todo lo que va desde el Golfo hasta la playa de la Madera. Claro, que yo no sé si tú me lo comentabas como que es el único parque nacional que tiene costa, ¿no? Efectivamente, entonces también se olvida esto, todo eso trae un ecosistema muy peculiar a nivel de fauna, de vegetación, y es extraordinario. Claro, que es lo que decía de reflejar, había otra también que había como una plantación también, ¿no? No sé si era una higuera o algo así, ¿no? Sí, y otra cosa que yo resalto aquí... No, la de la segunda es una higuera, ¿no? Eso es, entonces dentro del volcán, que no se habla, pienso yo, de esto, es lo que yo llamo agricultura del volcán. Bien sobre lava, quiero decir, aprovechando los pequeños espacios en la lava y luego se llega a la tierra vegetal y se planta una higuera. Y entonces ves de repente volcán puro y duro y que sale una higuera. Bueno, pues para mí eso es espectacular. Pero también está la agricultura practicada sobre los enarenados naturales, que es la ceniza volcánica que ha depositado el volcán. Por eso yo le llamo agricultura del volcán. Claro. Un término que yo no he oído, pero que pienso que... Sí, hay que decir que Lanzarote, decías tú lo del Producto Interior Bruto, toda esa zona eran campos de cereales, prácticamente, porque en esa época la agricultura era fundamental para sobrevivir. Lanzarote decían que era el granero también de Canarias y demás. Claro, de buenas a primeras, si lo que nosotros pensamos, es como si pasó aquí con la pandemia, si de buenas a primeras ahora mismo el turismo desaparece, ¿qué hacemos en Lanzarote? Pues en esa época más o menos se vivió eso. Si desaparece la agricultura, ¿qué hacemos en Lanzarote? Esa es una gran pregunta y que tendríamos que plantearla desde el punto de vista que por qué no potenciar las energías renovables para ser autosuficientes. Imagínate que haya una hecatombe a nivel mundial, que siempre se está anunciando, el tema de las guerras, pues quedaríamos aislados aquí. ¿Por qué no se potencian más las energías renovables? El agua, pues otro tanto de lo mismo. Deberíamos tener un sistema hídrico mucho más potente para que en caso de una hecatombe, pues seamos... Tú has traído una pequeña selección, a ver si no la pueden ver, porque estas son de las miles esas de fotografías que tiene. Hablamos en este caso esta de aquí y esta. Claro. El líquen, otra cosa, el líquen, bueno, pues es siempre el primer poblador vegetal de los territorios volcánicos. Y ahí puedes ver una peña enorme, toda cubierta por líquen. Sí, anaranjada, ¿no? Hay 180, conquistada, ¿no? Hay 180 variantes de líquen en Timanfaya. Sí, que el líquen es el primer paso después para la vida, ¿no? Luego empieza otro tipo de vegetación más desarrollada, más evolucionada, ya, como se puede ver ahí también en otras imágenes. Sí, ahora la veremos. El verode y bueno, ya todo. Y después están las formaciones estas volcánicas, que eso, claro, es irte, ¿no? A ti que te gusta el tema de la fotografía, claro, es que cualquier lava, ¿no? De esos detalles que hay que... ¿no? Que eso es arte también. Es que yo, ya te digo, llevo años recorriendo Timanfaya y es espectacular, porque o sea, lo primero que te preguntas es si un escultor, ves la talla, ves quiero decir, detalles del volcán como si fueran labrados, esculpidos, y dices, esto parece una auténtica escultura, es fascinante, y luego las texturas, los colores, las formas,
Es impresionante, de verdad, Timanfaya, cuando ya de forma tranquila y lo vas observando despacio, ¿no? ¿Y cómo fue que tú dijiste, voy a empezar, ¿no? Cuando ibas pateando por ahí, por esos sitios, voy a captarlo con la cámara de fotos? ¿Cómo? Yo he empezado como empieza la mayoría de la gente, que siempre me ha gustado hacer fotografías cuando era un niño, y mis padres me decían, que Pepe haga la fotografía. Y Pepe se quedó haciendo fotos. Y ya me empezó a gustar, y bueno, y todos empezamos así, ¿no? Aquí tenemos otras dos, a ver si nos la ponen también, que esta es lo que hablabas antes, ¿no? Lo de la agricultura del volcán, Sí. ¿no? Claro, es que la gente dirá, pero ¿y cómo en Lanzarote fueron capaces, ¿no? de sobrevivir y de plantar todo tipo de productos, que además están buenos, que hay que decirlo, buenísimo, en eso negro, ¿no? Decía, pero si ahí no hay nada, es lava, ¿no? Pero sí había, ¿no? El tema de la lapilla que dices tú, de los enanerados. Mira, la calidad que tiene un producto producido por, vamos a llamarlo, los materiales del volcán, no tiene parangón en cuanto a sabor, textura, y cuando tomas una uva producida en la Jeria, como sabemos, eso es espectacular. Tú pones volcanes de la hecatombe a generadores de vida, ¿no? Lo que habíamos hablado, ¿no? Sí, para nosotros ha sido, desde el punto de vista histórico, a partir de ahí, el agricultor, yo pienso que a nivel mundial, el agricultor lanzaroteño se acopló, adaptó los materiales volcánicos para sacar el máximo rendimiento, y eso fue asombroso. Yo creo que ha sido todo un referente. Y luego, como decíamos, está la segunda fase, que es el descubrimiento del turismo, y donde esos centros que no los tienen en ninguna otra isla, como Montañas del Fuego, Cueva de los Verdes y Jameo, donde son casi auténticos pozos de petróleo, ¿no? Ya. Lo que pasa que, claro, que en Lanzarote, lo de la agricultura, ¿no? Yo creo que eso sí, es decir, aunque vivamos del turismo, está claro que si nos olvidamos de toda esta parte paisajística, no va a funcionar el turismo, porque la belleza de Lanzarote está precisamente ahí, ¿no? Claro. En estos campos de lava, en esos cultivos que salen de cualquier sitio. No solamente en la naturaleza, sino que luego, como te decía, la transformación, la gestión que hizo el agricultor con los materiales volcánicos, como puede ser la Jeria, que es siempre el ejemplo, el referente, pues es asombroso. La habilidad, el ingenio que tenía el hombre de campo de Lanzarote se ha demostrado que es único, y no digamos cuando fue Claro, América. pero ¿cómo le decimos ahora a la gente joven que haga todo, que si vamos a apagar todos los muros que se han hecho en la Jeria, ¿cómo le decimos a la gente joven? Venga, vamos a intentar mantener la isla. Bueno, eso es resultado de una cultura anterior que estaba basada en la cultura del sacrificio, ¿no? En la cultura de los valores. Y como consecuencia de eso, pues, para desarrollar toda esa transformación había que hacer un esfuerzo enorme. Y sobre todo tener mucho talento, mucha imaginación, para de la nada sacar rédito del terreno, en definitiva, sin llover, prácticamente casi sin llover. Se producía, es casi un milagro. Lo que pasa es que hoy día, si las instituciones no echan una mano, complicado decirle a un chiquito que no coja vacaciones y que esté de sol a sol. Bueno, ahí yo creo que precisamente lo que habría que un poco valorar era que esa inmensa riqueza que hoy está produciendo el turismo, pues que en cierto modo revierta en el ámbito agrario, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Bien con ayudas, subvenciones, y sobre todo, pues hay un montón de gente joven que yo sé que les encanta el campo. Aquí se ha planteado lo de la ecotasa, ¿no? De revertir lo que nos da el turismo para desviar esa ecotasa hacia el campo, hacia la pesca, hacia todo ese tipo de cosas. Yo creo que tendríamos que ir por ahí, porque si no, pasa que después ya entramos en temas políticos. Pero... Yo la ecotasa, no sé, no lo acabo de ver bien, sinceramente. Pienso que se puede hacer vamos a llamarle, otras políticas de ayuda, donde al final puede dar buenos resultados, ¿no? Porque ya de por sí el turista pues tiene, sobre todo en nuestra isla, le cuesta mucho. Un turista que visite todos los centros turísticos, pues tú imagínate lo que le cuesta a ese turista, independiente de comer, el alojamiento. Bueno, no sé si tienes alguna otra exposición prevista dentro de del 50 aniversario de Timanfaya para algún otro centro turístico. No, por ahora, ya digo, bueno, surgió esta idea y entonces yo encantado que el archivo histórico de la finca El Patio pues facilitara estas imágenes.
con motivo del 50 aniversario, y yo pues feliz. Pero tú sigues haciendo fotos, ¿no? Sí, siempre así, y publicaciones. La última publicación tiene que ver... Sí, tienes un libro, sí, Sí, ¿verdad? esta última publicación, pues Sí, bueno, que venga con la Orden del Cachorro, que que- ya viniste por aquí para hablar precisamente. Efectivamente. Esto es un pedazo de librazo, no sé si se puede conseguir en algún lado. bueno, porque la Orden del las Cachorro- ediciones están limitadas, ¿no? sí, lo quiere llevar a las librerías, creo, porque bueno, hay mucha gente que le interesa y precisamente ese libro él recoge toda la labor del agricultor, ¿no? Sobre los paisajes agrarios. Y toda la cultura física que tuvo que diseñar para poder producir. Que esperemos que esto no se convierta en un libro de historia. Bueno, es un referente que está ahí. Me y- refiero a que sigamos manteniendo el campo, que sigamos manteniendo las tradiciones, que es también un poco lo de la Orden del Cachorro Canario, que también es uno de esos trabajos que hace precisamente para que no perdamos, que no podamos decir que esto se queda en un museo y que, ¿no? La Orden del Cachorro Canario tiene un eslogan que yo creo que es súper importante: rescatar, vivir, defender y transmitir. Bueno, pues ese libro también recoge ese eslogan y es lo que se pretende, ¿no? Que no se pierda nuestra historia, nuestra identidad. Bueno, José María, muchas gracias. Siga usted haciendo Pues muchas gracias fotografía, pateando. por divulgar el patrimonio. Bueno, pues nosotros seguimos, pero ahora nos vamos a ir, hablábamos antes del carnaval de Yaiza, vamos a seguir en Yaiza porque el ayuntamiento pues, nos ha presentado un poco pues, las actividades deportivas que se van a organizar en el municipio de Yaiza. Lo vemos y hablamos con el concejal de deporte Ángel Lao.